Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé cuándo vas a ver este video. Bienvenido a un seminario más en Salud Evolutiva Red. Esta red que cada día es más grande y donde justamente lo que estamos co-creando entre todos con esta red es esta nueva medicina, este nuevo entendimiento de salud donde nuestra salud no está derivada de algo externo, sino que lo externo es una herramienta para nuestro interno y donde no hablamos solo de una parte física que está directamente con una patología, como cuando uno habla de salud directamente, sino entendiendo que nuestra salud y nuestro bienestar es un conjunto de todo lo que es la parte física, la parte mental, y la parte emocional y la parte energética. Entonces, todos estos componentes que son parte de nosotros, siendo conscientes de eso, sabiendo que al final somos nosotros que tenemos que despertar esa salud que ya es prístina en nosotros. Creo que me encanta esta palabra prístina porque es así. Entonces estamos recordando a través y gracias a estos seminarios de los profesionales holísticos que, bueno, nos comparten su sabiduría, su experiencia. Y experiencia porque digo, no solo como profesionales, sino también porque ellos mismos hicieron su camino de empoderamiento, de autoconocimiento, porque al final eh, mm, es eso, ¿no? El poder despertar desde nuestro autoconocimiento, esa ontocracia, ese poder del ser en el área de nuestra salud. Por lo menos a salud evolutiva nos toca eso. Y basta de preámbulos, bienvenidas Salomé, bienvenidos a todos los que se van a unir. Y bueno, nada, la palabra, la licenciada hermosa Salomé, preciosa. Gracias Nina, gracias Silvi por esa bienvenida. Qué lindo este proyecto, qué lindo esto que estás haciendo y lo que nos estás permitiendo conectar, tejer esta red entre profesionales de la conciencia, de la nueva era, no sé cómo llamarle, que tenemos otra mirada hoy en día. Es hermoso saber que nos estamos encontrando, ¿no? Nos estamos reconociendo desde distintas partes del mundo. En este momento vos me estás presentando desde Madrid, yo estoy desde Santa Fe, Argentina. Sí, nuestro encuentro por primera vez fue en Italia, o sea, y tanta gente que lo va a ver desde distintos lugares, ¿no? Como que la que lo están viendo en vivo o lo van a ver después grabado desde distintos lugares. Nada, muchas gracias. Qué lindo que la tecnología nos sirva para esto, nos sirva para esta conexión. Total. Bueno, yo soy Salomé Charra, me formé como psicóloga, soy licenciada en psicología. Hice un recorrido por distintas escuelas de psicología, comenzando por bueno, psicología más cognitiva conductual. Me dediqué a un tiempo, a unos años, a trabajar en discapacidad con infancias. Después me di cuenta que no era con las infancias, sino que tenía que ir a los padres. Empecé a trabajar con adultos. Me fui formando, fui adquiriendo diferentes técnicas y miradas. Me parecía muy acotado la cognitiva conductual, fui ampliándome para otro tipo de abordaje. Indagué en lo que es el psicoanálisis, pero no me sentía cómoda con el psicoanálisis. Me fui más al área de la psicología más humanística. Me formé en logoterapia. Bueno, fui haciendo un recorrido interesante hasta que, hace más de 15 años que me recibí, hasta que llegué a lo que es la psicología que hoy puedo denominar la psicología holística. Pero llegué no por el recorrido profesional, como dice Nina, sino por mi experiencia de vida, o por ambas cosas podemos decir interconectadamente. En el medio, digamos, de todas estas formaciones, todo este recorrido, obviamente yo como persona voy viviendo mis propios procesos, eh, distintos momentos de crisis. Siempre esto lo marco mucho con las personas que acompañan sus procesos, que muchas veces los momentos de crisis que juzgamos como negativos terminan siendo los momentos que después son los más ricos, los más fértiles para abrirnos nuevas posibilidades, para crecer, ¿no? Para preguntarnos determinadas cosas y cambiar. Entonces, a mí eso es un poco lo que me pasó en mi propio recorrido. Momentos de crisis, de búsquedas, me hicieron alejarme un poco. Por un tiempo me distancié de la psicología, decía, eso no es lo que yo quiero hacer de mi vida y practicar. Fui en búsqueda de otras herramientas. Con Nina nos conocimos haciendo el posgrado en bioneuroemoción con Enrique Orbera.
Y ahí empezaron todas esas, ¿no? Es una cosa que lleva a la otra. Eh, y bueno, la práctica de la meditación, que era una práctica mía personal, me fui también formando en lo que es el mindfulness y me introduje en el budismo zen. Bueno, un recorrido bastante extenso. En los últimos años también me formé en lo que es la Gestalt integrativa con Albert Ramsa, otro de mis maestros, que está ahí en Madrid, donde está Nina en este momento. Bueno, y todo ese andar, ese caminar, ese recorrido, me llevó, también desarrollamos con mi socia un instituto que se llama Modo Conciencia. En Modo Conciencia compartimos talleres, formaciones, cursos, retiros también presenciales, con la mirada, desde esta mirada, ¿no? Con la mirada de lo holístico, con la mirada de algo más grande. Entonces, en ese momento yo vuelvo, me reencuentro con la psicología, digo, sí, quiero hacer psicología, pero quiero hacer la psicología holística, quiero hacer la psicología de otra manera, no me quiero sentir limitada por lo que me enseñaron solamente en la universidad o por lo que me dicen desde un colegio, solamente por lo que dicen desde afuera, sino quiero hacer la psicología con lo que yo misma había integrado en mi propio camino, que tenía mucho que ver más con la espiritualidad, con una conciencia de unidad, ¿no? De golpe en mi camino se me había abierto la conciencia de una manera que había empezado a ver la interconexión en absolutamente todo, desde lo más pequeñito en mi vida hasta lo más grande. Todo lo que la mente juzga como lindo, positivo, y lo que la mente juzga como algo negativo, absolutamente todo empezó a estar interconectado y todo tenía un sentido mayor. Entonces yo no podía obviar eso en mi práctica con los acompañamientos que hacía con mis pacientes. Entonces, es el término que encontré para llamar a esta práctica que hago, este acompañar de los procesos de las personas, dije holístico, porque holístico habla de todo, ¿no? Viene del holos, etimológicamente, holos es una palabra que quiere decir todo, unidad. Entonces, bueno, es una psicología que aborda la unidad, ¿no? Y que nos acompaña en procesos duales, desde la dualidad, desde lo que nos pasa en el mundo, mi pelea con mi pareja, mi pelea no sé, con mi socio, mis conflictos económicos, mis conflictos con la crianza de mis hijos. O sea, nos acompaña desde lo dual, pero sin perder de vista y siempre yendo, digamos, volviendo a esa concepción de la unidad, a esa conciencia de que todo está interconectado, maravillosamente interconectado. Y que quien juzga, quien clasifica y quien ve que las cosas están separadas, que algunas cosas están bien, otras están mal, unas son correctas, las otras incorrectas, es mi mente, ¿no? Y ahí nos metemos en el tema de la mente, el carácter, el autoconocimiento. ¿Mm? Yo voy a compartir, Nina, también sin más preámbulos, voy a ir a compartir un prezi para acompañarme Claro que sí. eh, de la presentación. Ahí voy, ahí está. Sonido no, no necesito. Ahí está. ¿Se puede ver? ¿Bien? Sí, perfecto. Ahí le pongo presentar. Ahí está. Así lo ampliamos un poquito. Bien. Eh, la foto, esa foto que la elijo especialmente, es una foto que saqué yo en el, en el sur de la Argentina. Como le decía antes de entrar a Silvia que está participando, que amo las montañas. Bueno, ese es un lugar para mí, uno de los rincones más hermosos de los que conozco de este planeta, es el Chaltén, en el sur de la Argentina, cerca de Calafate. Ese, ese lugar es un lugar muy especial, es arriba en un sector de escalada, y se ve el río. Ese río se llama Río de las Vueltas, ¿no? Río de las Vueltas. Si lo miramos, es muy claro de por qué se llama el Río de las Vueltas, ¿no? No tiene un cauce definido, no tiene un cauce lineal, no tiene un cauce simple. Es es un río que tiene un montón de partes anchas, partes finitas, parecía que va adelante, que va hacia atrás, que se va hacia los costados, que se abre mucho, que se limita. Y a mí me gusta mucho ese río, me produjo me trajo mucha claridad usar la metáfora del río para hablar de nuestras vidas.
para hablar de lo que nos sucede en la vida y de lo que es la vida prácticamente para todas las personas, ¿no? Nuestras vidas, nuestro mundo, nuestro día a día, nuestra cotidianeidad es lo más parecido a un río de las vueltas. A veces nosotros queremos y nos hacemos un ideal, nuestro ego se hace un ideal de que nuestra vida tendría que ser de manera lineal, ¿no? Que nuestra vida tendría que ser de determinada manera, ¿no? Tengo que estudiar, tengo que recibirme, tengo que trabajar, tengo que hacer una familia, tengo que crecer económicamente, me jubilo, como que todo tiene que ser así, ¿no? Eh, y en cambio, la vida es mucho más compleja que eso. Y suceden mucho más vueltas de las que uno quisiera, o el ego quisiera. Ahora vamos a empezar a introducir este término del carácter. El carácter o el ego, que yo lo uso indistintamente a esos términos, o a veces le hablo de la mente también como sinónimo, quisiera que las cosas sean como más lineales y más simples, ¿no? Y si yo me pongo un objetivo, lo obtengo. Pero pasa que la vida es mucho más compleja y generalmente me tiene preparado otros caminos, porque en esos caminos y en esas vueltas seguramente tengo que ir aprendiendo, tengo que ir incorporando cosas, tengo que ir abriendo mi conciencia, tengo que conocer gente. Una de las premisas que me trajo la conciencia de unidad cuando yo trabajo y acompaño los procesos de las personas, una de mis premisas es que absolutamente todo está en orden en esta vida y que todo sucede porque tiene que suceder, que no hay algo en mi vida que no tenga que estar sucediendo, aunque al ego esto que estoy diciendo le moleste muchísimo, aunque el ego diga no, algunas cosas sí, pero otras cosas no tendrían que pasar, ¿no? Como que, el ego se hace un experto en la clasificación. Esto sí y esto no. Sí a la salud, sí al amor, sí a la alegría, no al miedo, no al enojo, no a la ansiedad, no a la fobia, no a la enfermedad, no a la tristeza, no a las muertes. Uf, ¿qué es eso? ¿No? Como que sí y no. El ego es un experto en clasificar y separar las experiencias. La conciencia de unidad de las que yo les hablo, y la psicología holística la tiene como un trasfondo todo el tiempo, es que no hay esto sí y esto no. No existe tal separación, que absolutamente todo está interconectado y que todo cobra, o sea, la unidad cobra sentido. Esto cobra sentido porque también existe esta parte. Entonces, no es más válido, aunque nos cueste reconocerlo, no es más válido y más real y más verdadero la vida, la salud, el bienestar que la tristeza, la enfermedad y la muerte. Son simplemente partes diferentes de un mismo proceso que está interconectado. Y la naturaleza nos lo recuerda, porque absolutamente todo en la naturaleza cumple estos ciclos. En la naturaleza, si nosotros miramos, cumple estos ciclos. En la naturaleza todo tiene vueltas. En la naturaleza todo tiene nacimiento, crecimiento, expansión, un momento cúlmine y decrecimiento y de función, muerte y vuelve. En la naturaleza estamos llenos, repletos, donde miremos, en los árboles que crecen, las raíces, crece hacia arriba, el tallo, las hojas, cae el fruto, a la tierra es abono para fertilizar nuevamente y que comience el ciclo. En los animales, no sé, un incendio que se produce de manera natural y, y después esas cenizas son abono para esa tierra. Los ciclos, bueno, ni hablar las estaciones, todo lo que miremos a nuestro alrededor en el mundo natural, no lo que es intervenido por el hombre, por supuesto, porque el hombre con nuestra mente queremos solamente alargar la vida, alargar esta parte, que solamente esta parte tiene validez y sentido. Queremos desarrollar el humano gasta millones y millones y millones al año en todo lo que son las cometología o los fármacos y la industria que se utiliza para el anti-aging, evitar el envejecimiento, que no se note, ¿no? Que no se note. Yo fui madre hace 20 meses y algo de que me di cuenta de que fui madre como la gente te decía como un elogio, como, ay, estás igual, no se te nota, ay, estás igual, como si fuera algo positivo. Y yo decía, pero si yo soy mamá, quiero que se me note que soy mamá. No es que no quiero que se me note, como si fuera algo positivo, que la vida pase sin que se note.
¿no? Porque un poco en nuestra cultura, tomada por el ego, por la ceguera, por la inconsciencia, aparece esta parte, la enfermedad, la parte más oscura, podemos decir, el decrecimiento. Yo no sé si tan oscura, yo le llamaría el atardecer de la vida, ¿no? Aparece el atardecer de la vida, la muerte como una, em, como algo que hay que evitar, ¿no? Como algo que es completamente indeseado. Acá también están las crisis, pero como les dije hace un rato, sin esas crisis, sin esos atardeceres, sin esos momentos de oscuridad, no tendríamos todos los otros momentos, ¿no? Los momentos que tienen mucho sentido, los momentos de luz, los momentos de alegría, los momentos de expansión. Los nuevos nacimientos, las nuevas decisiones, los nuevos proyectos crecen a partir de que murieron algunos, ¿no? Entonces, como trasfondo fundamental, como algo que vamos a dar, por supuesto, en todo lo que es la psicología holística, está podemos decir, la afirmación, no quiero decir la afirmación, pero como, sí, como esta premisa, esa es la palabra que quería decir, la premisa de que absolutamente todo está interconectado y todo tiene un sentido. Por eso es que es tan diferente de una psicología tradicional académica, en donde se clasificaban las cosas, ¿no? Yo cuando estudié en la facultad, hasta me enseñaron psicología. Nosotros teníamos una materia que es la psicología, eh, donde tomamos test, bueno, ya me va a venir el nombre, que es psicodiagnóstico, hacemos psicodiagnósticos. En esa práctica hacíamos em, clasificaciones, básicamente usábamos test, medíamos las personas, medíamos las habilidades, medíamos los recursos, medíamos el intelecto de la persona, usábamos tablas estandarizadas, qué estaba bien, qué no estaba bien, qué estaba debajo de la media, porque también teníamos estadística, entonces era todo utilizar hacer como de la clasificación una ciencia. Y a mí eso me hacía muchísimo ruido. Me hacía mucho ruido que nosotros tengamos medidas estandarizadas para evaluar a las personas, sean las que sean, porque también las que no son tan eh, psicométricas, las que son más proyectivas, las que son con base más psicoanalítica, hay otras técnicas, pero no dejan de haber como ciertas respuestas esperables y ciertas que no. Bueno, eso a mí me hacía mucho ruido. Siento que realmente el mundo de las personas, el psiquismo de la persona, la vida de la persona es muchísimo más complejo. Tenemos que tener en cuenta un montonazo de variables que suceden en una misma persona, en un mismo momento de la vida, que la clasificación no es que no se pueda hacer, pero es como tenemos que tomar con pinza cuando hacemos diagnóstico, cuando ponemos palabras, cuando decimos esto, esta persona tiene tal situación o tiene tal patología o tiene tal personalidad. Tenemos que siempre tomarlo como, bueno, es un momento, una fotografía que hacemos a una partecita chiquita de este río cuando lo decimos y hacemos un diagnóstico. Pero si tomamos distancia y lo vemos desde arriba, el río es mucho más complejo. Y la vida de una persona, el psiquismo de una persona es mucho más complejo de lo que podemos decir en un momento determinado. ¿Mm? Bien, en la psicología holística me gusta dividirla en tres partes, que son estos tres círculos, para demostrar que la psicología no solamente vamos a hablar, digamos, de lo que está acá, de lo que está en la mente de la persona, ¿no? Sino también en la mente y en el corazón, podemos decir, ¿no? En esto, que es lo que tradicionalmente la psicología se dedicó a estudiar, los pensamientos, las creencias, los caracteres de las personas y las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Habitualmente solamente estudiábamos esto. A mí me gusta sumar dos partes más. Una, ahora vamos a acercarnos. A mí me gusta a integrar la parte del cuerpo y la parte del alma, ¿no? Siento que con el cuerpo tenemos una gran deuda desde la psicología. Desde el momento en que la psicología se dedicó solamente a
a estudiar la mente y las emociones, es como que, incluso no solamente de la psicología, diría de la sociedad. La sociedad, las clases se dan como inquietud, ¿no? Como a los chicos los acostumbramos a ir a la escuela 6, 7 horas o más y permanecer sentado toda esa cantidad de horas. En las sesiones también, muchas veces en las sesiones tradicionales de psicología ni siquiera se contemplaba el cuerpo, estabas acostada la persona y ni se la miraba, cuando en el cuerpo, en los movimientos, en la expresión, en los tonos de voz, en la forma en que la persona se mueve, en la forma en que ya si tiene o no tiene un buen tono muscular, ya si la persona se acerca, se mueve con movimientos bien libres, espontáneos o más retraídos, ya como la persona se presenta, su gestualidad, sus manos, eh, nos habla un montón de esa persona, nos dice un montón. El cómo estoy, no es lo mismo que yo esté atravesando un momento de crisis existencial o de depresión en mi vida, cómo se va a presentar mi cuerpo, a que cuando estoy en un momento de otras características y me siento expansivo, me siento expansiva. Entonces el cuerpo siento que también debe ser integrado dentro de la práctica y las personas, nosotros mismos, para mirarnos a nosotros mismos, tenemos mucha información en base a qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, cómo se siente nuestro cuerpo. Tenemos muchísima información. Voy a empezar por lo que más tradicionalmente se aborda, digamos, en la psicología, que es la parte de la mente en un sentido amplio, ¿no? La psicología básicamente y de manera histórica siempre se dedicó a estudiar cómo nosotros pensamos, cómo tomamos decisiones, qué es lo que influye en nuestro accionar, cuáles son nuestras creencias y nuestros pensamientos automáticos, que constituyen una personalidad o un carácter, porque generalmente las personas tenemos pensamientos bastante repetitivos. Si nosotros miráramos, tendríamos un registro, que es imposible, porque realmente muchos de estos pensamientos pasan de manera automática e inconsciente, pero si nosotros tuviéramos un registro de todos los pensamientos que nos pasan en la mente en el día y lo registraríamos durante una semana, miraríamos la cantidad de pensamientos repetitivos que tenemos día tras día. Estos pensamientos repetitivos muchas veces van constituyendo creencias, ¿no? Y esas creencias conforman un tipo de carácter, ¿no? Que es un tipo de personalidad. Hay personalidades que, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos para que puedan identificarlos. Son personalidades más perfeccionistas, exigentes, que les gusta y centran mucho su mirada en el hacer las cosas bien, en el debería o en cómo deberían ser las cosas, ¿no? Son personalidades más críticas o autocríticas y que generalmente lidian con ser sumamente responsables y sumamente comprometidos con lo que hacen, de manera hasta que llegan a agotarse. Hay otras personalidades que no tienen tanto foco ahí, sino tienen foco en la conexión con los demás, en el ser necesarios para los demás y ayudar a las demás personas. Ponen mucha energía en el servicio a las demás personas, en el estar disponible. Capaz que vos ni le pediste algo y ya vienen y te están ayudando y viendo cuál es tu necesidad. Hay otras personalidades que en cambio ponen mucho foco en crear negocios, en crear cosas, buscan el reconocimiento, buscan destacar, buscan ser mirados. Hay personalidades que tienen más una característica de sentirse no comprendidos, de sentirse más víctimas en sus vínculos, no se sienten encajar. Entonces, siempre es como que están sintiéndose como en desventaja con relación a los demás. Entonces se comparan su vida y como nunca llegan a sentirse parte de los demás grupos, siempre están como en esa sensación de me falta algo en la vida. Hay otras personalidades, no voy a describir más, pero bueno, esta es la última, pero me encanta hablar de los tipos de personalidades, que son más dominantes, que tienen caracteres que buscan
sobre todo imponerse frente a los demás. Imponerse, creen que tienen siempre la razón y son personalidades sumamente fuertes, fuertes hasta allá para hablar, ¿no? Para decir las cosas. Y son muy protectores también con los suyos, pero cuando algo se les pone, digamos, se les pone. Y son personas que se caracterizan por eso, por querer tener como el poder de la situación. Son como los jefes. Bueno, eso para hablar de algunos tipos de personalidades. Esto es lo que tradicionalmente más se abocó a estudiar la psicología. Y aquí es donde yo hago la propuesta para las personas de que me parece fundamental que lo hagamos todas las personas para tener una vida más plena. Que la propuesta es, lo podemos hacer con terapia, lo podemos hacer con un acompañamiento de una persona, o lo podemos hacer desde el autoconocimiento. También está esta posibilidad maravillosa. El autoconocimiento nos permite entrar en esta esfera en profundidad. El autoconocimiento es digamos, como el gran portón así de entrada que se nos abre a esta dimensión. Cuando piensen, o sea, lo importante que es el autoconocimiento, que en la Academia de Platón, o sea, miles de años antes de Cristo, en la puerta de entrada había un cartelito que decía, conócete a ti mismo. ¿No? En la Academia Platónica se enseñaban ciencias exactas, matemáticas, pero as- decía, conócete a ti mismo. ¿Mm? Y nosotros nos hemos olvidado bastante de esa parte. Eh, em, y andamos en la vida tomando decisiones, trabajamos, nos vinculamos con la familia, tenemos pareja, tenemos hijos, hacemos las cosas, vivimos y no sabemos quiénes somos. Así, ¿no? Vamos como relacionándonos con todo desde la ceguera, desde no conocer mis propios lentes, porque el autoconocimiento es como unos lentes que me puse en mi primera infancia. La empiezo a desarrollar en la primera infancia el carácter y lo termino desarrollando ya por los 6 7 años. Tengo hace años, muchas décadas, puesto unos lentes y miro la vida desde esos lentes y no tengo idea de qué color son cuando no trabajo el autoconocimiento. No sé de qué manera esas creencias, ese carácter está afectando mi día a día, mis decisiones, mis interpretaciones, porque eso es lo más importante. No lo que sucede afuera de mi vida, no lo que sucede en mis vínculos, en la política, en la economía. O sea, eso está sucediendo. Nadie dice que no, la vida externa no sucede, pero como yo lo interpreto, si yo interpreto que por ejemplo, me echaron de mi trabajo, ¿no? Mi jefe vino, me mandó una carta o vino, me reunió, me llamó, me sentó en la oficina y me dijo, a partir del lunes estás desafectada de tu trabajo, ya no te necesito más. Esa es una situación externa, neutra, como dice Enrique Corbera, neutra, color blanca. El color que yo le doy a esa situación va a depender de los lentes que yo tengo puestos. ¿Y qué lentes tengo puestos yo? Los de mi carácter, los que aprendí en mi primera infancia en base a la relación con mi mamá y mi papá y lo que yo traía también ge- em, genéticamente, digamos, lo que yo traje en mi nacimiento y lo que yo fui interpretando de esos primeros vínculos, hicieron que yo me pusiera unos lentes de un color, ¿no? Que no son los mismos que lo que tiene Silvina, que lo que tiene Luz, que lo que tiene Silvia, que lo que tiene Beatriz, todos tenemos lentes de distinto color. Entonces, los lentes de una persona pueden decir, uy, qué tragedia, me deprimo todo el fin de semana, no tengo más trabajo, no sé qué voy a hacer, no puedo solventar mi familia, no, no, no. No. Los lentes de otra persona pueden decir, yo soy resiliente, de los momentos de crisis saco mi mayor fortaleza, así que voy a poder salir adelante, me pongo a buscar ya mismo otro trabajo. Y los lentes de otra persona, tercera persona, puede decir, qué maravilla, estaba esperando este momento. Es el momento de que me anime, porque si no, no me iba a animar nunca, a soltar esta pseudo seguridad que me daba mi jefe y a lanzarme con mi emprendimiento y mi negocio propio. Y por fin lo voy a hacer. Y manos a la obra. O sea, la situación es la misma.
Ahora, tres tipos de decisiones y de caminos diferentes. ¿De qué depende? De los lentes que tengo. ¿Qué son estos lentes? Mi carácter. ¿Cómo conozco mi carácter? Para poder trascenderlo, porque nunca lo vamos a sacar. Estos lentes, me gusten o no me gusten los que tengo puestos, los voy a tener hasta que me vaya de este plano, los voy a seguir teniendo. Lo que puedo hacer con el autoconocimiento es conocerlos, ¿no? Los tengo puestos. Me puse triste, estoy en crisis, estoy sintiéndome que no tengo salida, estoy sintiéndome fatal, me viene todo los pensamientos catastróficos, pero los identifico porque ya me conozco. Conozco que esto parte de mi lente y mi interpretación y que no es la realidad. Y que aunque sea por un momento, tengo la posibilidad de levantármelos. Y si quiero jugar, y digo, a ver, ¿cómo sería si yo esta misma situación la interpreto desde otro punto de vista? Como si tuviera otro carácter completamente diferente al mío, ¿no? Entonces, lo que me da el autoconocimiento es el empoderamiento y la posibilidad de yo elegir cuándo y cómo usar mi carácter y que no el carácter me maneje a mí. Es como que cambio la relación de poder. El carácter, que sin autoconocimiento te maneja, ahora, con el autoconocimiento cambia la relación de poder y es la conciencia, es el observador que maneja este carácter y que decide, es una herramienta mi carácter, ¿no? Mi carácter se caracteriza por ser sumamente perfeccionista y exigente. Cuando estoy distraída, me toma. Pero cuando yo estoy atenta, yo puedo manejarlo y decir, acá me sirve ser perfeccionista o detallista o exigente. ¿Me sirve, por ejemplo, mi carácter? Para antes que tenga un trabajo, una sesión en casa y tengo una hija de 20 meses y mi casa es un caos, en 10 minutos dejar toda la casa, ordenar todo y dejarla impecable. Me sirve. Pero yo, si yo viviera tomada por ese carácter todo el día, me estresaría tanto con lo cotidiano, con el desorden, que estaría padeciendo la maternidad. Y no es así, porque cambié la relación de poder con mi carácter y decido cuándo me es funcional y cuándo no. Entonces, el autoconocimiento es la puerta de entrada para darnos estas posibilidades, esas otras posibilidades y darnos libertad, porque si no, el carácter nos condiciona muchísimo. A algunos el carácter los condiciona porque los llena de miedo, de inseguridad, de dudas. A otros los condiciona porque los llena de ira, de enojo, de frustración. A otros los condiciona porque los sumerge en una tristeza y en una melancolía muy profunda. Pero a todos de alguna manera nos condiciona. El autoconocimiento nos da esta posibilidad de trascender, de ir más allá. Y ese más allá de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestro ego, que empezamos a abrirnos ese ámbito de la unidad que hoy les decía. Y podemos ver que eso que sucede y que mi carácter está interpretando es parte de un plano dual, donde existen las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y abrirme a una concepción, a una observación, como si fuera esto, ¿no? Como me alejo de ese río, me alejo, tomo distancia. Y aquí voy a enlazar con algo que voy a desarrollar ahora a continuación, pero ya lo voy a dejar. Fíjense que yo les mencioné recién, les dije que cuando estoy distraída el carácter me toma, cuando estoy presente y atenta, tengo la libertad de elegir. Acuérdense de eso, cuando estoy presente y atenta, porque es uno de los aspectos que voy a desarrollar y voy a entrar a continuación. La segunda área, digamos, o la segunda esfera, dentro de lo que eh, les propongo incorporar a cada uno en su proceso para una vida más plena, porque no quiero decir eh, más sana, más feliz, porque también eso es como parte de una polaridad. Quiero decir más plena, una vida más holística, una vida más integrada. Es integrar el cuerpo también, no solamente el autoconocimiento, sino también el cuerpo tiene que estar integrado y tiene que estar em, tomado, abrazado como una parte importante. Yo no sirve de nada que yo trabaje solamente en el autoconocimiento, en el ir más allá y cambiar la relación de poder con mi carácter, que mis creencias limitantes no me tomen. Que aprenda a que no solamente las emociones positivas son las dignas de ser sentidas, sino también las negativas, porque me traen información, que aprenda a sentir y a transitar y a navegar todas las emociones.
No tiene sentido que yo me aboque a eso y me olvide de mi instrumento para moverme en este plano, para relacionarme en este plano, para encontrarme con un otro. Mi instrumento es mi cuerpo físico. Con Nina hablamos muchas veces de este cuerpo físico. eh, es algo que a las dos nos apasiona ver esta interconexión que existe entre la primera esfera y la segunda, porque obviamente están todas muy interconectadas las tres. Porque mi cuerpo físico expresa mucho de mi carácter y expresa mucho de mis creencias y expresa mucho de mis emociones. De hecho, es la traducción física de mis pensamientos, son las emociones y se manifiestan en el cuerpo y en el rostro, los gestos. Este cuerpo no puede estar siendo olvidado dejándolo, digamos, como al azar, a ver qué pase lo que pase. Y aquí es donde lo que yo les vengo a proponer, así como en la primera área, en la esfera les propuse el autoconocimiento, aquí le vengo a proponer un encuentro con esa corporalidad, con este cuerpo físico, y un encuentro desde la conciencia, un encuentro consciente con este cuerpo, un encuentro real con el cuerpo, no un encuentro desde la mente que dice si es lindo, si es feo, si está bien, si el peso, si está gordo, si está rígido. No, le abro desde un encuentro con la conciencia de que está siendo como tiene que ser en este momento, que mi cuerpo está expresando lo que tiene que expresar. Mi cuerpo, cuando mi cuerpo es demasiado grande, es porque seguramente necesité ser visto en algún momento. Necesité ser visto por alguien que no me vio. Y me agrandé, y me agrandé, y me agrandé para que me vieran. Si mi cuerpo es demasiado pequeño, frágil, débil, es porque seguramente en algún momento necesité hacerme invisible, necesité pasar desapercibida, necesité no molestar. Si mi cuerpo es demasiado tonificado, rígido, duro, tal vez estoy protegiéndome de algo. Tal vez estoy cuidando algo que pienso que me pueden lastimar adentro mío. Tal vez necesite encorazarme. Pero el cuerpo físico tiene un sentido y no son casuales las formas que van adoptando mi cuerpo físico. Entonces, desde esta conciencia, la invitación es a la aceptación del cuerpo físico que tengo en este momento, a honrar ese cuerpo que me está posibilitando relacionarme y habitar el mundo tal como lo tengo que habitar en este momento. Y en todo caso, indagar y tomarlo para que me traiga esta información y explorar y trabajar lo que yo tenga que trabajar en este momento. Y darle la posibilidad también a ese cuerpo, no solamente tomar la información que nos da, sino también regalarle a ese cuerpo, honrarlo con el movimiento, porque para el cuerpo lo natural es el movimiento. Si miramos alrededor nuestro, no hay una especie animal que permanezca quieta toda su vida. No hay una especie animal que permanezca muchas, muchas horas. O lo hacen por algún fin específico, pero si no, en general lo más natural es que todos los animales se muevan, que todos los animales se desplacen, que todos los animales cambien, que hagan ciclos, ¿no? Y nosotros los humanos cada vez estamos más quietos, cada vez más sentados, cada vez más adentro de instituciones, adentro de hogares, adentro de casas, adentro de habitaciones, con pantallas. Los otros animales están afuera, en la naturaleza, caminan, pastito, sol. ¿Qué nos está pasando? ¿No? Después no sabemos por qué hay tantas enfermedades nuevas, rarísimas, los nombres indecibles. Enfermedades que no se explican. Bueno, sí se explican en realidad. Estamos cambiando mucho y desconectando mucho de la naturaleza y de lo que necesita nuestro cuerpo. Del buen descanso, del sol, del agua, de la tierrita, del pasto, de los sonidos de la naturaleza. Los invito a raíz de esto a preguntarse cuáles serían los movimientos que está necesitando ese cuerpo, cuáles serían los movimientos, cuál sería lo nuevo, con qué necesitaría mi cuerpo entrar en contacto en este momento.
¿Cuándo hacerse la pregunta? En todo momento que se acuerden. Ustedes se acuerdan en algún momento y háganse esa pregunta. ¿Qué necesita mi cuerpo en este momento? ¿O qué necesito yo en este momento? ¿Qué necesita mi mente? Sería desde el primer área. ¿Qué necesita mi cuerpo en este momento? Y ahora vamos a ir a la tercera esfera, que me encanta, que es ¿qué necesita mi alma en este momento? Y aquí esta tercera herramienta que les quiero compartir, la tercera es la meditación, la práctica de la meditación. Así como para abordar la esfera de la mente les propongo el autoconocimiento, para abordar el cuerpo les propongo el movimiento y el movimiento consciente. Para el alma les propongo la práctica de la meditación, pero la meditación en sentido amplio, sentido, nuevamente, en sentido holístico, en sentido abarcativo. La meditación como la práctica del estar presente. Hace un ratito les mencioné esto. Cuando estoy distraída, me tomo el ego, el carácter. Cuando estoy distraído, juzgo mi cuerpo. Cuando estoy distraído, caigo en creencias limitantes. Cuando estoy distraído, pienso que sentirme triste está mal. Cuando estoy distraído, pienso que tengo problemas en mi vida. Cuando estoy distraído, no comprendo un montón de cosas de mi vida. Cuando estoy distraído, juzgo a las demás personas y me juzgo a mí. Y a veces hasta juzgo a Dios de por qué hace que sucedan las cosas. Cuando estoy, en cambio, presente, puedo estar lo suficientemente atenta y perspicaz con mi mente para poder ampliarla y poder encontrar el sentido de lo que está pasando. Cuando estoy lo suficientemente atenta, puedo comprender lo que está pasando. Porque es como que si mis ojos se abrieran, o como hay un cantante que dice una frase que me encanta, es el momento en que mis ojos descansan, se cierran y mi alma despierta. La práctica de la meditación, los ojos descansan y el alma despierta. Y el alma despierta quiere decir que me abre una conciencia mucho mayor, a una comprensión mayor. Y en esa comprensión mayor, todo, absolutamente todo, empieza a tener sentido, empieza a encajar, empieza a estar donde tiene que estar. Ese despido laboral, esa crisis económica, esa separación de pareja, esa enfermedad, eso, todo empieza a encajar, todo, absolutamente todo. La práctica de la meditación, si bien hay muchas formas, muchas escuelas y muchas maneras de practicarla que yo les quiero traer ahora en este momento, es la práctica del mindfulness, porque de todas es la que para mí es más autoaplicable y que no necesito tal vez, como por ejemplo en el budismo Zen, se va a un dojo, tenemos que hacer la iniciación, tenemos una estructura que seguir. El mindfulness es una práctica que yo ahora mismo se las puedo explicar, les puedo contar de qué se trata y ustedes ahora mismo la pueden empezar a aplicar. No, no necesitamos mucha introducción, porque es complejamente simple. El mindfulness es la práctica de estar completamente presente en el instante en que estoy viviendo sin juicio, sin juzgar lo que estoy viviendo. Estoy plenamente atenta a este instante sin juzgarlo. Estoy aquí, estoy ahora. Sin lugar a que mi mente empiece a valorar si esto está bien, está mal, es lindo, es feo. Estoy aquí. Aquí estoy sentada, en este momento cruzada de piernas, moviendo mis manos, siento un poco la boca seca. Estoy aquí. Emoción, siento tranquilidad, siento serenidad. Si voy un poco más profundo, siento mi corazón latir, siento mi voz, el sonido de mi voz, contacto de los auriculares. Estoy aquí.
Esta práctica del estar presente en el instante en que estoy sin juzgarlo, la puedo aplicar absolutamente a todo, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. No es la práctica de la meditación formal en donde yo me siento, que también lo puedo hacer, es un hermoso, yo de hecho eh, soy pro práctica de la meditación formal, la apoyo, me encanta, la tenemos que practicar, nos abre otras cosas, otras posibilidades, la meditación formal cuando nos sentamos, destinamos un momento, un espacio y nos encontramos en silencio, en cierta postura, con la práctica de la meditación. Soy súper defensora y la practico y digamos, motivo a que la gente practique la meditación formal. Pero en este momento les quiero transmitir que ni siquiera tenemos que esperar, porque a veces nos pasan esto, ¿no? No tengo tiempo para aprender la práctica, no quiero aprenderla, no tengo lugar, no, todas las excusas de la práctica formal. Bueno, si no quiero o no quiero que sea el momento para iniciar la práctica de la meditación formal en mi vida, puedo empezar con esta práctica informal, que es el mindfulness, que es el entrenar mi mente para estar presente en el instante en que estoy sin juzgarlo, para estar aquí, conmigo, con esto, con lo que está pasando en este lugar, ¿no? Y esa presencia en lo que estoy viviendo es la que me da la posibilidad de poder identificar mis pensamientos, de poder identificar al yo que me habla, que me dice, o que me está exigiendo algo, que me quiere hacer creer algo, o al ego que se está colando, ¿no? Y que aparece. ¿Y cómo me doy cuenta que aparece el ego o el carácter? Porque tienen un mecanismo, nos llevan al pasado o al futuro. Compara esta experiencia con una experiencia pasada o se quiere adelantar y te dice algo del futuro, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que estoy haciendo ese juego, vuelvo al presente, vuelvo al presente. Esta es la práctica del mindfulness. Lo puedo hacer en mis actividades cotidianas, lo puedo hacer cuando me levanto, lo puedo hacer cuando me baño, lo puedo hacer cuando me tomo un mate, lo puedo hacer cuando estoy cocinando, cuando me encuentro con mi hijo o mi hija, mirarlos. Yo generalmente lo que propongo es que empecemos como con la decisión de aplicarlo en determinadas actividades. Elegir, bueno, lo voy a hacer en esta actividad, lo voy a hacer en esta, y cada vez ir sumando más actividades en donde yo voy a hacer momentos de presencia plena. Y esto es como un entrenamiento como cuando yo aprendo a tocar un instrumento, cuando aprendo un deporte, cuando aprendo un idioma. Práctica, práctica, más práctica. Tiempo, proceso. Y en algún momento voy a llegar con los años a encontrarme y a mirar para atrás y decir, wow, cuán más presente estoy en mi vida. Puedo estar mucho más presente en el día a día, a lo largo de todo el día de lo que estaba antes. Pero no es el objetivo llegar ahí. No es el objetivo, es el proceso lo que vale. Y esa es otra cosa que les quiero transmitir. No nos pongamos, o nos pongámonos objetivos, pero pongámonos para que nos motiven, para que estén ahí, para que son lindos, pero disfrutemos del proceso, porque la vida es el proceso, no es el objetivo. La vida son las vueltas de ese río. Entonces, si no disfrutamos el proceso, no sé, me puse como objetivo construir una casa, me puse como objetivo crear una empresa, me puse como objetivo hacer un viaje, me puse como objetivo, pero si yo me pierdo de disfrutar el día al día, el momento a momento, el instante a instante, me estoy perdiendo la vida, porque la vida no sucede cuando yo llego al objetivo, la vida sucede ahora y solamente ahora, en lo que estoy viviendo ahora. Entonces, la invitación es a estar y a habitar el ahora. Y les aseguro que desde ese ahora, desde ese estado de presencia, que la práctica de la meditación y el mindfulness nos posibilita, es que puedo sentirme mucho más plena en la vida, puedo tomar otras decisiones con otra claridad y sentirme mucho más llena. Vieron que es algo común que las personas sientan que les falta algo en su vida, sientan que les falta algo, ¿no? Porque el ego
de hecho se constituye a partir de una falta. Entonces, ay, sí, pero mi vida estaría más plena si yo consigo tal cosa, mi vida estaría más plena si tendría un mejor auto, un mejor trabajo, más plata, o una pareja, o hijos, mi vida estaría más plena sí, sí, tal cosa. Mi vida no puede estar más plena si tal cosa, si yo no me siento plena ahora con mi vida. Y les aseguro además que si llega esa cosa, el ego automáticamente te va a recordar que te falta otra para sentirte plena, y otra, y otra, y otra, porque el ego es insaciable y es parte de la naturaleza del ego. Entonces, ¿cuál es la forma en que les quiero transmitir para llegar a esta vida más plena? Tomemos distancia de este ego, tomemos distancia y miremos de afuera, sacándonos esos lentes de nuestro ego, de nuestro carácter. Tomemos distancia y perspectiva, ampliemos nuestra conciencia para ver el río de las vueltas, para ver nuestras vidas, para ver nuestro presente con esta distancia y con esta claridad de que todo, absolutamente todo, tiene un sentido de ser y que mi vida es plena porque está siendo plena en este momento. Qué maravilloso. Muchas gracias. Ay. Maravilloso. Mira, acá la Silvia está comentando. Bueno, maravilloso. Ujú. Aceptar los ciclos, ir al ritmo de la vida propia. Nos vinculamos a Mm, partir del personaje dejando de lado quiénes somos interiormente. Y después, que exacto. para mí también fue maravilloso, qué revelador. La vida sucede en el ahora. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Y la verdad que es Ujú. revelador, sigue siendo revelador. Sí, Porque, sí, sí. Porque a veces lo repetimos, pero en el día a día nos toma nuestro personaje, nos toma nuestro carácter y nos olvidamos. Eh, y nos dejamos, es como mutuo, nos toma y nos dejamos tomar, ¿no? Porque aprendimos a relacionarnos así, claro, a vincularnos así y a entender la vida de esa manera. Por eso nunca va a ser, nunca se va a agotar esta invitación a estar presentes, a estar aquí, aquí. Y yo les dejo esta pregunta, ¿qué necesito en este momento? ¿Qué necesita mi mente en este momento? ¿Qué necesita mi cuerpo en este momento? ¿Qué necesita mi alma en este momento? ¿Mm? Y por ahí alguna respuesta puede tener que ver con eso que les hablé de la conexión, ¿no? Con la naturaleza, de volver a los ciclos naturales, solcito, porque por ahí no necesitamos todo eso que imaginamos que necesitamos, ¿no? Por ahí son mucho menos cosas de las que uno cree, totalmente, totalmente, me o encanta. más simples de las que uno cree, ¿no? Más Es dejar cosas, es soltar cosas y no adquirir. sí, sí, yo también siento que es ahí, ¿no? Lo de la simpleza, ¿no? Menos es Ujú. más. Por eso Menos es más, menos es más. me di Ujú. cuenta también que, bueno, hablando de la medicina, de la De- salud, todo, no hemos desarrollado em, ma- la medicina al final se ha desarrollado más en lo que es los diagnósticos ujú, y ujú. bueno, ha creado tecnología y de todo para diagnosticar, o sea, Ajá. para marcar que estás enfermo, o sea, dando por descontado que algo hay que buscar, algo pasó. Y entonces ya Ajá. entrando ahí, ya estás como, listo. Y me doy cuenta, eso sí, después no he encontrado, bueno, pero uno de los comentarios que dicen, no vayas al médico porque el médico siempre te encuentra algo, ¿no? Sí, Y bueno, sí. y es ahí, decime. Es muy, muy loco lo que sucede. Ayer hablaba con unos amigos y decía, qué loco que nos enseñan y nos venden, porque hablábamos de la industria esta de los fármacos y de los cosméticos y de todas las cosas que te venden y los negocios. Justo mi amigo con el que me junté es un empresario, entonces nos hablaba de esto, de la cantidad de dinero que movían estas industrias. Y yo le decía, nos venden protectores solares muy caros para protegernos del sol y nos exponen a pantallas todo el tiempo. Nos protegemos del sol, que es lo natural, y nos exponemos a pantallas Total. todo el tiempo, porque estamos invadidos por pantallas, o sea, y antenas y cosas.
Sí, qué loco, ¿no? Qué desconectados que estamos de lo natural. Después otra asociación que veía es, nos venden tóxicos, nos venden contaminantes, nos intoxican con la comida y nos venden los medicamentos. Lo- todos los medicamentos para revertir el malestar que nos producen los alimentos. ¡Buah! Sí. ¡Qué Pero bueno, locura! justamente ahí está, ¿no? Ujú, ¿Quién soy yo delante del ujú, medicamento, del... ujú, Porque esto ya se sabe en las redes, ujú, o sea, más que ujú, sabido, y sin ir más lejos, no tenemos que saber el secreto, pero vos abrís una ujú, pastilla, ¿cómo se llama? Un remedio, y es más largo la ujú. parte que puede ser que te suceda como Ah, secundaria sí. que, que resolver. Lo que tenés para resolver son dos o tres renglones, así, si no sabés Sí, nada, sí, sí, sí. dos renglones. Pero mirá que te pasa todo esto como secundario. Yo digo, pero che, bueno, pero Ay, sí. Sí. viene a reír, pero no tanto, Mm. ¿no? Porque al final vos decís, Ujú, y bueno, ujú. justamente de eso se trata, porque al final somos nosotros, todo radica al final en nosotros, no en el que es él el que me propone el malo de la película. Exacto, Acá no hay exacto. malo, acá no hay nada. Ujú, Acá ujú, es, me tomo la responsabilidad de mi salud, de mi ujú, bienestar, de mi despertar, porque sabemos que es así, se siente que es así. Cuando vos haces esa pregunta que me parecen fantásticas, la respuesta viene. ¿Te parecerá, ujú, qué loco? No, las respuestas vienen. O te la ujú. dicen, es algo Llega. que llega. Ujú, Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que van a ver este seminario maravilloso. Gracias Silvia, gracias Nico, y bueno, a todos los que se han unido y los que se van a unir. Y bueno, los invitamos a compartir, a comentar, ¿no es cierto? Y bueno, y a contactar a la doctora si necesitan, ¿eh? Sí, un aplausito, Nico. Así que bueno, muchísimas gracias, Salo, hermoso, hermoso. Muchas gracias Nina por posibilitar esto. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Salomé, infinitas gracias. Bueno, y Besos. quedan mis datos, cualquier cosa. Los Sí, dejamos a mis datos. perfecto, sí, sí, después en el video lo vamos a dejar. Gracias. Ujú. Adiós.